No estás aquí por accidente. No estás escuchando esto por casualidad. Si estás vivo es porque Dios tiene un plan. Pero ese plan requiere algo, tu mente despierta y tu corazón encendido. ¿Alguna vez has sentido que la vida tiene más para ti? Como si dentro de ti hubiera una chispa esperando convertirse en fuego, pero no sabes por dónde empezar. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que estás buscando ya fue planeado para ti, desde antes de que nacieras, y que lo único que necesitas para cumplir ese plan es tu mente, tu fe y tu decisión? Napoleón Hill lo expresó así. El punto de partida de todo logro es el deseo. Ten esto en mente. Un deseo débil trae resultados débiles, así como un fuego débil no puede producir calor verdadero. Pero incluso el deseo más poderoso necesita dirección. Y esa dirección, cuando nace del alma, viene de lo alto. Hablamos de propósito, de alineación entre lo divino y lo mental, de fe como brújula y pensamiento como timón. Hablamos de esa fuerza invisible que te impulsa a levantarte cuando todo va mal. De esa voz silenciosa que dice, intenta una vez más. De esa idea que no puedes soltar, aunque nadie más la entienda. Esa voz, esa idea, esa fuerza, no son casualidades. Son señales. Son partes del plan. Y tú eres la única persona capaz de ejecutarlo. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has detenido por miedo? ¿Cuántas veces has apagado una idea brillante por temor al que dirán? ¿Cuántas veces has sentido que esto no puede ser todo? ¿Y si el momento de empezar es ahora? Hill no hablaba solo de riqueza. Hablaba de dominio personal, de convertir el pensamiento en acción y la fe en una fuerza tangible, de hacer del deseo una estrategia. ¿Y tú? Tú tienes el don más poderoso del universo, el libre albedrío. Puedes elegir avanzar o rendirte, soñar o dormir, creer o conformarte. Pero Dios no te trajo aquí para vivir a medias. No te dio ideas para que se queden en libretas polvorientas. No te dio fe para que la uses solo cuando estés desesperado. Te dio mente para imaginar, fe para creer en lo invisible, y voluntad para transformar lo imposible en real. Esto no es un discurso para motivarte por unos minutos. Es un recordatorio de que hay algo más grande que tú, creyendo en ti, esperando que despiertes, que te levantes y que decidas. Porque cuando esa creencia divina se encuentra con tu decisión humana, nace una fuerza que nada ni nadie puede detener. Una mente dirigida por la fe es como un río con cauce claro. Avanza, empuja, atraviesa cualquier obstáculo. Y esa mente puede ser la tuya. Este video no es para entretenerte, es para despertarte, para ayudarte a recordar que tú también fuiste creado con un propósito eterno. Uno que no depende del lugar donde naciste, ni de las circunstancias que enfrentas hoy. Es para que comprendas que, aunque no puedas ver todo el camino, el primer paso siempre ha estado justo bajo tus pies. Y sí, habrá dudas, habrá miedo, habrá momentos donde parecerá que todo se viene abajo. Pero si tienes fe, si mantienes tu mente enfocada, si actúas con intención, verás que nada fue en vano. En los próximos minutos, vamos a recorrer un camino profundo. Uno que combina la sabiduría de Napoleón Hill con la guía eterna de Dios. Vamos a explorar cómo la fe, el pensamiento, la acción y la decisión no son ideas bonitas, sino las llaves del cumplimiento divino en la vida humana. Vamos a comenzar por el principio. La fe como punto de partida. Pero antes de continuar, te dejo una pregunta. ¿Estás dispuesto a creer que lo que has vivido hasta hoy no es un castigo, sino preparación?
¿Estás listo para soltar las excusas y abrazar el plan? Si tu respuesta es sí, abre tu corazón, abre tu mente, porque estás a punto de recordar quién eres y para qué fuiste enviado aquí. La fe es el químico que al mezclarse con el pensamiento lo convierte en poder espiritual. Napoleón Hill, todo empieza con fe, no con dinero, ni contactos, ni títulos, con fe. La fe es la capacidad de ver lo invisible, de confiar en lo que aún no se ha manifestado. Es el combustible espiritual de todo gran logro. Sin fe, no hay acción. Sin fe, no hay deseo verdadero. Y sin fe, el plan de Dios queda archivado en el alma de quien nunca se atrevió a creer. Napoleón Hill lo entendió. En las leyes del éxito, describió la fe como un estado mental que se puede inducir, cultivar y fortalecer. No es un regalo exclusivo para unos pocos. Es una habilidad que puede desarrollarse. Pero, ¿en qué se basa esa fe? Se basa en una verdad eterna. Tú fuiste creado con un propósito. No eres un error. No eres el resultado de un accidente biológico. Eres parte de un diseño divino. Y aunque aún no veas todo el mapa, el plan existe. Creer en ese plan es el primer acto de fe. Confiar en que lo que sientes dentro de ti no es una ilusión, sino una revelación. Muchos viven esperando pruebas para creer, pero la verdadera fe actúa antes de que aparezcan las señales. No exige garantías. Se compromete con lo invisible y lo transforma en visible. Imagina a un agricultor que prepara la tierra, planta la semilla y riega cada día, sin ver aún el brote. ¿Acaso duda de que vendrá la cosecha? Él no necesita ver para creer. Cree y por eso siembra. Ese es el principio. Dios opera del mismo modo. Te entrega ideas, intuiciones, sueños, y espera que tú los siembres, los riegues y camines con fe, aunque no veas todavía el fruto. La fe es acción antes de la evidencia. Es decisión en medio de la niebla. Es certeza cuando todo parece inestable. Y hay algo que debes saber. La fe no garantiza una vida sin obstáculos, pero sí garantiza que cada obstáculo tendrá un propósito, que cada caída será un paso y cada dolor una lección. Cuando tu fe es auténtica, no huyes del desafío, lo enfrentas. Y en ese proceso creces, te transformas. Hill enseñaba que el miedo es el enemigo número uno del éxito. Y la única fuerza capaz de desarmarlo es la fe. Fe en uno mismo. Fe en el plan. Fe en Dios. Pero esta fe no es pasiva. No es un simple esperar a que las cosas pasen. Es una fe que actúa, que planea, que decide, que se mueve. Muchos dicen, cuando vea las cosas claras, actuaré. Pero Hill lo invierte. Cuando actúes, las cosas se volverán claras. La fe te hace andar cuando el camino no se ve. Te hace hablar cuando la duda te muerde la lengua. Te hace crear cuando el mundo solo ve cenizas. La fe convierte el caos en claridad y la imposibilidad en testimonio. Y lo más hermoso es que Dios responde a la fe con dirección. Cuando decides confiar, empiezas a ver señales. Cuando te atreves a moverte, las puertas comienzan a abrirse. No porque todo sea mágico, sino porque estás alineado con el plan que ya fue escrito para ti. La fe es la llave maestra del propósito. Es la luz que ilumina los pasillos oscuros de la mente. Es la música que el alma reconoce, aunque el cuerpo no entienda. Ahora escucha esto. La fe sin acción es como una semilla sin tierra. Tiene vida, pero nunca dará fruto. Tener fe es decidir. Es comprometerse.
Es declarar con tu actitud. Creo, y por eso actúo. La historia está llena de hombres y mujeres que no tenían nada, excepto fe. Y con eso, cambiaron el mundo. Piensa en Moisés, en Abraham, en David. Piensa en aquellos que caminaron sobre aguas, vencieron gigantes o construyeron arcas en medio del desierto. Pero también piensa en los millones de personas comunes que vencieron enfermedades, pobreza, abandono, solo porque decidieron creer en algo más grande que sus circunstancias. Fe no significa que no habrá duda. Significa que la decisión es más fuerte que la duda y que el compromiso es más profundo que el miedo. Hoy, tú también puedes comenzar. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas hacer una elección interna. Voy a confiar. Voy a caminar. Voy a plantar, aunque aún no vea la cosecha. Porque si Dios puso la visión en tu corazón, también pondrá los recursos en tu camino. Pero solo si tú das el primer paso. ¿Estás dispuesto a comenzar con fe? ¿A convertir tu pensamiento en creencia y tu creencia en acción? Entonces, ya tienes todo lo que necesitas. El ser humano puede elegir sus pensamientos, pero la inspiración verdadera viene de una fuente superior. Hay momentos en la vida en los que no sabemos por qué, pero sentimos que debemos tomar un camino distinto. No hay lógica, no hay pruebas, solo una certeza silenciosa en el alma. Ese susurro interno, esa intuición que no se calla, esa sensación de que algo más te llama. Es Dios guiándote, no siempre como un trueno, a veces como una brisa, otras como una idea persistente que regresa cada vez que callas el ruido del mundo. Napoleón Hill hablaba del sexto sentido, esa voz interna que se activa cuando cultivamos la fe, el deseo ardiente y el pensamiento enfocado. Pero esa voz no nace de la mente. Esa voz nace del alma, del contacto con lo divino, de la disposición a escuchar incluso cuando el mundo te pide pruebas. Vivimos en una época donde todo necesita explicación. Queremos pruebas, gráficos, estudios. Pero lo más poderoso de la vida no siempre puede medirse. ¿Cómo se mide el llamado? ¿Cómo se grafica la paz que sientes cuando decides seguir un camino que nadie entiende? ¿Cómo se explica que un día, simplemente, sabes qué debes hacer? Eso no viene de ti, viene de algo mayor. De un diseño superior que sigue guiando a quienes están dispuestos a escuchar. Dios no obliga, Dios invita, sugiere, inspira, es paciente. Y cuando estás listo para escuchar, su voz se hace clara, no en volumen, sino en certeza. La guía divina es como una linterna. No ilumina todo el camino, pero muestra el siguiente paso. Y ese paso es suficiente. Suficiente para avanzar. Suficiente para creer. Suficiente para comenzar. Pero aquí está la trampa. Muchas veces ignoramos esa voz. La llamamos intuición, corazonada, coincidencia, y seguimos atrapados en lo lógico, en lo seguro, en lo que conocemos. Y con eso, ignoramos el plan. Porque el plan no se activa con pruebas. Se activa con obediencia. Obedecer no es fanatismo. Es humildad. Es reconocer que hay sabiduría más allá de nuestra razón. Es decir, no entiendo todo, pero confío en que aquel que me creó me guía. Hill decía que cuando la mente está conectada con el deseo ardiente y la fe absoluta, comienza a operar de manera sobrenatural. Eso no es magia, es alineación. Es cuando lo humano y lo divino se encuentran en un mismo propósito. Y cuando estás alineado con el propósito de Dios, las puertas no solo se abren,
también se crean. Nacen nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevas conexiones que no habrías imaginado desde la lógica. Pero para llegar ahí, debes soltar el control, soltar la necesidad de saberlo todo y empezar a caminar guiado por algo mayor que tu razón. Y si esa voz que escuchas en silencio es Dios intentando recordarte quién eres, y si esa idea que no puedes olvidar es parte del plan que Él escribió para ti, y si el miedo que sientes al actuar es la señal de que estás justo donde debes estar, los grandes cambios en la historia no nacieron de certezas. Nacieron de convicciones profundas, de personas que creyeron en algo que nadie más podía ver. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés enfrentó a un imperio con solo un bastón y fe. Jesús caminó hacia la cruz sabiendo que su dolor tenía propósito. Todos guiados, no por mapas, sino por convicciones, por conexión, por obediencia a una voz más alta que la lógica. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para moverte? Tal vez Dios ya te habló. Tal vez te ha mostrado 1000 señales y aún sigues esperando otra confirmación. Aquí va una verdad fuerte pero necesaria. A veces, la confirmación no llega hasta que das el paso, hasta que sueltas, hasta que avanzas con los ojos del alma, no con los del cuerpo. La fe sin guía se vuelve presunción. Pero la guía sin acción es desperdiciada. Hill hablaba de un poder superior al que uno puede conectarse. Ese poder, tú y yo sabemos quién es. Es Dios. El mismo que te formó. El mismo que conoce tu nombre. El mismo que, incluso en tu silencio, no ha dejado de hablarte. Tal vez no te dice lo que quieres oír. Tal vez no lo hace con palabras. Pero créeme, si callas, escucharás. Hoy, te invito a que escuches. No con los oídos, con el alma. ¿Qué idea vuelve a ti una y otra vez? ¿Qué camino sientes que deberías tomar, pero no te atreves? ¿Y si lo que has llamado intuición es una instrucción divina? ¿Y si tu próximo paso ya fue revelado y solo necesitas obedecer? La guía está ahí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguirla? Lo que la mente puede concebir y creer, la mente lo puede lograr. Napoleón Hill. Ahora que sabes que Dios guía, toca hablar de la herramienta más poderosa que te dio para cumplir ese plan, tu mente. La mente no es un depósito de ideas, es un campo de siembra. Y cada pensamiento que siembras dará fruto, tarde o temprano. Tu mente tiene la capacidad de crear realidades. No por arte de magia, sino por ley. La ley de causa y efecto. La ley de vibración. La ley de enfoque. Lo que piensas constantemente se convierte en dirección. Y lo que diriges con intensidad se convierte en destino. Hill enseñaba que el pensamiento dirigido es uno de los principios más fundamentales del éxito. No basta con desear. Debes dirigir. Debes enfocar tu mente como un rayo láser, no como una linterna dispersa. Pero aquí es donde muchos se pierden. Pensar no es lo mismo que preocuparse. Pensar no es rumiar miedos ni repetir lo que no quieres. Pensar dirigido es elegir deliberadamente lo que ocupará tu atención. Es entrenar tu mente a enfocarse en lo que quieres lograr, no en lo que temes perder. ¿Sabías que la mayoría de las personas repiten los mismos pensamientos el 90% del tiempo? Y lo más triste es que la mayoría de esos pensamientos son de duda,
miedo o rutina. ¿Y cómo esperamos vivir diferente si pensamos igual todos los días? Aquí entra el poder espiritual del pensamiento. Tu mente es el canal donde Dios deposita visión, ideas y dirección. Pero si ese canal está lleno de ruido, preocupación y negatividad, la señal no llega. Tú eres el guardián de tus pensamientos. Tú decides qué permites y qué rechazas. Cada pensamiento que alimentas es una semilla con potencial de crecer. Hill decía que un deseo ardiente, sostenido por pensamientos positivos, se convierte en fe. Y esa fe mueve acciones. Y esas acciones cambian tu vida. ¿Ves el ciclo? Dios pone la semilla, tu mente la recibe, tu pensamiento la fortalece, tu acción la manifiesta. Nada en el universo se crea sin pensamiento. Dios pensó antes de crear el mundo. Y tú, hecho a su imagen, debes pensar antes de crear tu realidad. Pero aquí hay algo crucial. El pensamiento debe estar dirigido. ¿Dirigido hacia qué? Hacia tu propósito, hacia la visión que arde dentro de ti, hacia lo que Dios ya puso en tu corazón. Esto no se trata de pensar positivo de forma superficial. Se trata de construir dentro de ti un sistema mental que no se rinde, que no negocia con la mediocridad, que ve lo que aún no es como si ya fuera. Ejemplo real. Un hombre, desempleado y sin estudios, comenzó a repetir cada día una sola frase. Soy un creador de oportunidades. No tenía nada, pero su mente se llenó tanto de esa idea que un día encontró una necesidad en su comunidad. Creó un pequeño servicio de reparto con su bicicleta. Hoy emplea a más de 40 personas. Magia, number, pensamiento dirigido. Pensó lo correcto. Actuó con fe. Y perseveró. Tu mente es un campo fértil. Pero si no siembras nada intencional, el miedo y la duda lo harán por ti. Cada mañana, cuando te despiertas, tu mente está esperando órdenes. ¿Le das dirección o le das dudas? ¿Le das propósito o la dejas vagar? Hill dijo algo poderoso. Cada hombre es lo que es, por causa del predominio de sus pensamientos. Tu vida exterior es el reflejo inevitable de tu vida interior. Y si quieres cambiar tu mundo, empieza por cambiar tus pensamientos. Aquí te dejo una práctica simple pero poderosa. Escribe la visión que crees que Dios ha puesto en ti. Léele a tu mente esa visión cada día, en voz alta. Cuando un pensamiento contrario aparezca, detente y redirígelo. Repite esta frase. Mis pensamientos están alineados con mi propósito eterno. Haz esto 30 días. Y verás cómo tu mente se convierte en aliada. Verás cómo lo que antes parecía imposible empieza a tomar forma. Pensar dirigido no es algo que haces una vez. Es una disciplina. Es una forma de vida. Y cuando tu pensamiento está dirigido por la fe, nada puede detener lo que estás construyendo. Dios te dio una mente para crear, no para sobrevivir. Una mente para pensar en lo eterno, mientras caminas en lo presente. La pregunta es, ¿vas a dejar que tu mente sea gobernada por las circunstancias o por tu llamado? Recuerda esto. La batalla más importante no se libra afuera, sino adentro. Y si conquistas tu mente, conquistarás tu destino. La victoria pertenece al más perseverante. Napoleón Hill. Tu mente puede estar enfocada. Tu fe puede estar viva. Pero si no hay persistencia, el propósito se marchita. Porque tener un propósito no es lo mismo que vivir con propósito. Un propósito sin acción
Es solo un pensamiento bonito, una idea colgada en el cielo de la intención. Pero cuando ese propósito se convierte en fuego diario, cuando lo alimentas cada día con decisión, disciplina y dirección, entonces ese propósito se vuelve imparable. Hill lo dejó claro. La persistencia es al carácter lo que el carbón es al acero. Sin persistencia, cualquier sueño se rompe. Con persistencia, cualquier obstáculo se doblega. Y aquí es donde muchos fallan. No porque no tengan propósito, sino porque no aguantan el proceso. No es la falta de visión lo que los detiene. Es la falta de constancia cuando la motivación se apaga. Porque la verdad es esta. Cumplir un propósito duele. Requiere renuncias. Requiere paciencia. Requiere fe, incluso cuando nada parece avanzar. Hay días en los que todo dentro de ti te grita que te rindas. Y es ahí donde la persistencia entra como una decisión espiritual. No como una emoción, sino como una convicción. Dios no me trajo hasta aquí para dejarme a la mitad. Persistir es honrar el propósito con acción continua, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es trabajar en silencio, confiar en lo invisible y seguir dando pasos cuando nadie te aplaude. Te comparto una imagen poderosa. Un hombre cava buscando oro. Cava durante días, semanas, y se rinde. Lo que no sabía es que estaba a 30 centímetros del oro. Lo mismo pasa con el propósito. Muchos se detienen justo antes del avance, justo cuando el cielo ya había alineado la bendición. Pero ellos se cansaron. Y no los juzgo. Todos hemos querido rendirnos. Todos hemos sentido que es demasiado. Pero rendirse no es opción cuando el llamado viene de Dios. Porque si el propósito fue sembrado por Dios, entonces vale cada lágrima, cada rechazo, cada noche oscura. Dios no pone un propósito en ti para frustrarte. Lo pone para transformarte. Y esa transformación ocurre en el camino, no en la meta. Por eso, la persistencia no es solo resistencia. Es crecimiento. Es evolución. Es preparación para la responsabilidad del propósito cumplido. Cada vez que no te rindes, tu carácter se fortalece. Tu mente se afila. Tu espíritu se afianza. Y el propósito se vuelve más claro, más urgente, más vivo. Hill contaba la historia de su hijo Blair, que nació sordo. Los médicos dijeron que jamás podría oír. Pero Hill se negó a aceptar esa realidad. Persistió con fe. Se negó a pensar en la limitación. Hizo que su hijo viviera como si pudiera escuchar. Y años después, con ayuda de tecnología y entrenamiento, Blair recuperó su capacidad de oír. No fue suerte. Fue propósito más persistencia. Fue la creencia inquebrantable de un padre que se negó a abandonar el sueño que Dios le puso en el corazón. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has detenido tu avance porque algo no funcionó? ¿Cuántas veces has dudado de ti mismo porque no viste resultados inmediatos? Y lo más importante, ¿y si lo único que te falta no es talento, sino aguante? Aguante para los días sin energía. Aguante para las puertas cerradas. Aguante para la crítica, el rechazo, la demora. El propósito se revela en la acción constante. En hacer lo correcto, una y otra vez, incluso cuando no ves cambio. Jesús tuvo un propósito claro, pero no fue fácil. Pasó por el desierto, fue traicionado, fue incomprendido, pero persistió, porque sabía quién lo envió. Y tú también fuiste enviado.
Tienes una misión. Tienes un llamado. Pero si te rindes a mitad del camino, el mundo nunca conocerá la parte de ti que Dios diseñó para brillar. Aquí te va una frase para recordar cada vez que sientas que no puedes más. Si Dios puso el propósito, Él también pondrá la fuerza para seguir. No necesitas ver todo el resultado hoy. Solo necesitas dar el siguiente paso. Y después otro. Y otro. El éxito no es explosivo. Es acumulativo. Una acción consistente, alimentada por una visión eterna. Hoy, tú estás más cerca de lo que crees. Pero solo lo sabrás si decides persistir. El miedo es solo una fe invertida. Hasta ahora hemos hablado de fe, propósito y persistencia. Pero hay dos enemigos silenciosos que pueden destruirlo todo: el miedo y la duda. Napoleón Hill los llamó los asesinos silenciosos del éxito. Y dijo algo aún más impactante. El miedo es una forma de fe, pero en el lado equivocado de las cosas. Piénsalo por un momento. Cuando tienes miedo, estás creyendo que algo negativo va a ocurrir. Estás usando tu imaginación contra ti mismo. Estás creando imágenes mentales de fracaso, pérdida, rechazo, dolor. Y las estás repitiendo como si fueran reales. Eso también es fe, pero dirigida hacia lo que no quieres, hacia lo que no eres, hacia lo que no fue diseñado para ti. Dios no te creó para vivir paralizado. No te formó con poder solo para que huyas del riesgo. Te dio espíritu de dominio, no de temor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Pero el miedo no se vence con frases motivacionales. Se vence con decisión y con acción. Porque el miedo se alimenta del estancamiento y se debilita cuando das pasos, incluso pequeños. Hill identificó 6 miedos básicos que sabotean el potencial humano. El miedo a la pobreza. El miedo a la crítica. El miedo a la enfermedad. El miedo a perder el amor de alguien. El miedo a la vejez. El miedo a la muerte. Y afirmó que todos ellos son hijos de la duda. Porque la duda es la grieta por donde el miedo entra. Y una vez adentro, comienza a oscurecer la visión que Dios te dio. La duda te hace preguntar: ¿y si no soy suficiente? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no funciona? Y sin darte cuenta, te detienes. Pero la fe responde con otra voz: ¿y si sí funciona? ¿Y si lo que Dios puso en mí es más fuerte que mis limitaciones? ¿Y si mi única tarea es avanzar y confiar? Aquí es donde tu decisión define tu destino. Porque no eliges tener miedo, pero sí eliges si te quedas ahí. ¿Y sabes qué es más peligroso que el miedo? Acostumbrarse a él. Hacerlo parte de tu identidad. Decir: es que yo siempre he sido inseguro. Como si eso fuera parte de tu ADN. No lo es. Fue aprendido. Y si fue aprendido, puede ser reemplazado. La fe se entrena. Y el valor no es ausencia de miedo. Es caminar a pesar del miedo. Te voy a contar una historia que lo ilustra. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, vio al Maestro caminar sobre el agua. Y le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Jesús respondió: ven. Y Pedro se bajó de la barca. Por unos segundos caminó sobre el agua. Lo imposible sucedía.
hasta que miró el viento, miró la tormenta, y dudó, y se hundió. La lección no es que falló. La lección es que fue el único que se atrevió a salir de la barca. Los demás nunca lo intentaron. Pedro lo hizo. Y Jesús no lo condenó. Lo levantó. Lo afirmó. Lo restauró. Así funciona Dios con nosotros. Él no espera que no sientas miedo. Espera que actúes con fe. Y cuando lo haces, aunque tropieces, Él te sostiene. Cada vez que enfrentas tus temores, estás diciendo, confío más en el plan de Dios que en la mentira del miedo. Y esa es una declaración poderosa, porque te cambia, te transforma, te libera, te conecta con lo que realmente eres. Aquí tienes una estrategia práctica. Identifica tus miedos, escríbelos, ponles nombre, desafíalos con verdad. ¿Qué dice Dios sobre eso? ¿Qué dice tu propósito? Toma una acción pequeña cada día en dirección opuesta al miedo. Agradece cada vez que superes una barrera. Refuerza tu avance. Cada miedo vencido es un escalón más cerca de tu llamado. Cada duda enfrentada es un músculo más fuerte en tu carácter. Cada vez que decides seguir a pesar del temor, algo en ti se eleva. No estás llamado a vivir en prisión emocional. Estás llamado a la libertad. Y esa libertad no se encuentra esperando que el miedo desaparezca, sino enfrentándolo con propósito y fe. Hoy puedes decidir. ¿Quién va a liderar tu vida? ¿El miedo o el llamado de Dios? Porque al final, no se trata de no sentir miedo. Se trata de no dejar que el miedo decida por ti. Y cuando eso pasa, el miedo deja de tener poder. Y tú comienzas a caminar sobre el agua. La prueba más poderosa de que algo es posible es una vida que ya lo logró. A veces, las palabras inspiran, pero las historias transforman. Y por eso, quiero contarte una. Él se llamaba Roberto. Tenía 38 años. Vivía en una habitación alquilada con su esposa y 2 hijos. Sin empleo fijo, sin estudios superiores. Y con una lista de deudas que lo mantenían despierto cada noche. En su mente, la frase que más se repetía era: estoy atrapado, no hay salida. Hasta que un día, su esposa le regaló un libro viejo que encontró en una feria de segunda mano. Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Roberto no era lector, pero algo en el título lo sacudió. Pensar y hacerse rico. Le sonaba a broma, pero igual lo leyó. Y en esas páginas encontró algo que no esperaba. Una chispa. Hill hablaba de deseo ardiente, de fe, de visualización, de decisión. Y Roberto decidió intentarlo. No tenía nada que perder, excepto su desilusión. Lo primero que hizo fue definir un propósito claro. Crear un servicio de reparación de electrodomésticos. No tenía herramientas. No tenía capital. Pero tenía algo nuevo. Una mente encendida por la fe. Comenzó dejando folletos impresos a mano en puertas, tiendas y postes. Cada día, repetía en voz alta su visión. Dios me dio la mente para crear soluciones. Hoy sirvo con excelencia y recibo lo que merezco. Los primeros meses fueron duros. Muchos días sin llamadas. Muchos no sin explicación. Pero él persistió. Recordó las palabras de Hill. La persistencia vence a la resistencia. Y un día,
Una pequeña tienda de electrodomésticos le pidió ayuda urgente. Lo hizo bien. Y esa tienda le recomendó a otra. Y esa otra, a otra más. Un año después, tenía 5 técnicos a su cargo. Y ahora, una camioneta rotulada con su nuevo nombre. Soluciones rápidas, Roberto. ¿Milagro? No exactamente. Transformación a través de principios eternos. Pensamiento dirigido. Fe activa. Propósito claro. Y acción diaria, aunque fuera mínima. Roberto transformó su realidad, porque primero transformó su mente. Y eso es lo que cambia cualquier vida. La decisión de vivir con propósito, sin esperar condiciones perfectas. Hoy, sus hijos estudian tranquilos. Su esposa administra la oficina. Y él visita escuelas para hablar con jóvenes que, como él, pensaron alguna vez que no había salida. Y les dice, no importa lo que te falte afuera. Si tienes claridad y fe adentro, lo demás llega. Su historia es una entre miles. Pero es prueba viva de lo que ocurre cuando dejas de pensar como víctima. Y comienzas a actuar como alguien que fue llamado con propósito. Y no se trata de dinero. Se trata de cambio, de impacto, de cumplir la parte del plan que te toca ejecutar. Tú también conoces a alguien como Roberto. O tal vez tú eres ese alguien. Tal vez has estado esperando señales, pero lo que necesitas es una decisión. Tal vez has pedido fuerzas, pero aún no has dado el primer paso. Roberto no tenía ventajas externas. Tenía miedo, tenía dudas, pero también tenía algo más valioso, una mente dispuesta a obedecer una visión. ¿Y tú? ¿Qué historia real se convertirá tu vida? Cuando decidas dejar de esperar condiciones ideales y comenzar a moverte con fe. Las decisiones no cambian tu vida solo porque las tomes, cambian tu vida cuando las sostienes. Hasta ahora, has reflexionado, creído, y tal vez te has visto en cada historia, en cada frase, en cada llamado. Pero llega un momento en el que ya no se trata de pensar, ni siquiera de sentir. Se trata de actuar. Ese momento es hoy. La mayoría de las personas vive postergando su destino, esperando el lunes perfecto, la oportunidad ideal, el cuando tenga más tiempo, el cuando me sienta listo. Pero la verdad es esta: el momento perfecto no llega, porque el momento perfecto se construye desde una decisión imperfecta, pero firme. Decidir es el acto espiritual más poderoso que puedes hacer con tu mente. Es decirle a Dios, aquí estoy. No tengo todo claro, pero confío, avanzo, me muevo. Y cuando decides, el cielo se alinea. Las oportunidades se activan. Las personas correctas aparecen. Y lo que parecía lejano comienza a tomar forma. Pero si no decides, nada se mueve, nada avanza, nada crece. La fe sin decisión es intención sin impacto. Y el propósito sin acción es solo potencial sin realización. Napoleón Hill escribió, la indecisión es el semillero del miedo. Y tenía razón. Cada vez que pospones una decisión, estás dejando espacio para que la duda crezca. Y cuando la duda crece, tu visión se debilita. Y cuando tu visión se debilita, te paralizas. Y cuando te paralizas, te desconectas del propósito. Entonces, ¿qué puedes hacer? Decidir. No mañana. Ahora. No decidir sobre todo. Solo sobre lo próximo. Porque no necesitas ver el camino completo. Solo necesitas ser fiel al siguiente paso. Y aquí está el punto clave. La mayoría no fracasa por falta de capacidad.
fracasa por falta de decisión sostenida. Decidieron una vez, pero cuando llegaron las dificultades, abandonaron. Decidir no es algo que haces una sola vez. Es algo que reafirmas todos los días. Cada mañana debes recordarle a tu mente: hoy sigo adelante. Hoy vuelvo a elegir el propósito por encima del miedo. Es como remar contracorriente. No puedes dejar el remo. Si lo haces, te lleva la corriente de la comodidad, del miedo, de la rutina. Decidir con propósito es elegir con conciencia. Es decir, esto no lo hago por impulso. Lo hago porque tiene sentido eterno. Y eso le da poder a tu acción. Le da profundidad. Le da dirección. ¿Recuerdas a Pedro saliendo de la barca? No lo hizo cuando todo estaba en calma. Lo hizo en medio de una tormenta. Así son las decisiones que cambian destinos. No se toman desde la seguridad. Se toman desde la fe. Hoy estás frente a una de esas decisiones. Quizá no lo sabías. Pero este momento, este instante, es uno de esos puntos de quiebre invisibles. Puedes seguir posponiendo, o puedes decidir. Decidir soltar lo que te estanca. Decidir creer en lo que Dios puso en ti. Decidir actuar, aunque no veas aún el resultado. Porque toda vida transformada comenzó con una simple decisión. No me quedo donde estoy. Y cuando haces eso, todo cambia. Tal vez no en un día, pero sin duda, para siempre. Dios tiene el plan. Tú, la mente para cumplirlo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Este mensaje era para ti, para tu mente, para tu alma, para esa parte de ti que ya está cansada de esperar y lista para despertar. Porque la verdad es esta. Ya tienes lo que necesitas. No necesitas un nuevo curso, ni una nueva motivación, ni siquiera más tiempo. Lo que necesitas es creer. Creer que lo que Dios sembró en ti no fue un accidente. Creer que tus pensamientos tienen poder cuando se alinean con propósito. Y creer que tú eres parte de un diseño eterno que no depende de tu pasado, sino de tu decisión presente. Napoleón Hill no escribió sobre teorías. Escribió sobre principios. Verdades que han funcionado en miles de vidas. Verdades que siguen vivas hoy, si tú decides vivirlas. Hoy has recordado que la fe es el punto de partida. Que Dios es guía invisible, pero segura. Que el pensamiento dirigido transforma tu realidad. Que el propósito y la persistencia son los motores del éxito verdadero. Que el miedo y la duda pueden caer si decides enfrentarlos. Que hay ejemplos reales de transformación. Y que actuar con propósito es la decisión más poderosa que puedes tomar. Y ahora, llegamos al momento de la verdad. Ese instante donde cierras los ojos, respiras profundo y te preguntas con sinceridad: ¿voy a continuar igual? ¿O voy a convertirme en la persona que Dios pensó cuando me creó? Porque sí, Dios tiene el plan, pero tú tienes la mente, la voluntad, la chispa divina de creación. Tú eres su socio en esta misión, y Él no va a obligarte, pero tampoco va a fallarte. Si decides creer, y si dudas, está bien. Dios no necesita perfección, solo necesita corazones dispuestos. Dios no trabaja con quienes no fallan, trabaja con quienes se levantan cada vez, con los que eligen caminar, incluso cuando no ven el camino completo. Y tú hoy puedes ser esa persona. No importa cuánto has perdido, ni cuánto te has equivocado, ni lo que otros dijeron de ti. Importa lo que tú decidas creer hoy. Porque las personas que cambian el mundo no son las más inteligentes, ni las más preparadas, ni las que tienen más recursos.
Son las que se atreven a empezar cuando todo dice que no. La diferencia entre quienes logran grandes cosas y quienes solo sueñan con ellas no está en el talento, sino en la constancia de la decisión. Así que aquí va mi último mensaje. Levanta la cabeza, afirma tu fe y camina con la certeza de que no estás solo. Dios ya va delante. Y cada paso tuyo activa una promesa. No busques validación externa. Ya fuiste aprobado por aquel que te creó. No necesitas ser entendido por todos. Solo necesitas ser obediente a tu llamado. El mundo necesita tu luz, tu voz, tu propósito. No te retires antes de tiempo. No guardes tus dones. No silencies tu llamado. Si este mensaje tocó tu corazón, si alguna parte de ti se despertó, no lo ignores. Ponlo en acción. Comparte esto con alguien que también necesita recordarlo. Y sobre todo, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este mensaje. Que más mentes despierten, que más vidas se alineen, que el plan de Dios se cumpla en ti.